Buenas tardes, mi nombre es Legna Salvatierra y junto a Costa Daniela, Dalmao Germán, Leiva Camila, Olea Pamela, Pereira Gabriela y Teodoro Nadia, les vamos a exponer sobre la alteración del volumen hídrico, en este caso hipovolemia. Les hago una breve introducción sobre la composición y distribución de los líquidos que conforman nuestro organismo. Este está compuesto por tres tipos de elementos: agua, electrolitos y otras sustancias. En todos los procesos fisiológicos y vitales se mantiene un equilibrio constante a través de una serie de mecanismos de control y regulación. La homeostasia es el estado de equilibrio en el ambiente interno del organismo que se mantiene mediante respuestas adaptativas. Los líquidos y electrolitos se encuentran en el organismo en un estado de equilibrio dinámico que exige una composición estable de los diversos elementos que son esenciales para conservar la vida. El cuerpo humano está constituido por agua en un 50 a 70% del peso corporal. Estos están divididos en dos compartimentos: intracelular, distribuido en un 50%, y extracelular en un 20%. A su vez, este se subdivide, quedando un 15% en el espacio intersticial y un 5% en el espacio intravascular. Este se encuentra en forma de plasma. En cuanto a los electrolitos, están en ambos compartimentos. En el espacio extracelular encontraremos en su mayoría sodio, calcio y cloro, y en el espacio intracelular encontraremos potasio, magnesio, fosfato y sulfato. El balance de los líquidos es regulado a través de los riñones, los pulmones, la piel, las glándulas suprarrenales, la hipófisis y el tracto gastrointestinal, a través de las ganancias y pérdidas de agua que se originan diariamente. El riñón interviene en el equilibrio ácido-base, regulando la concentración plasmática del bicarbonato. El desequilibrio o alteraciones de los líquidos y electrolitos pueden originarse por un estado patológico preexistente o un episodio traumático inesperado o súbito, como diarrea, vómito, disminución o privación de la ingesta de líquidos, succión gástrica, quemaduras, fiebre, hiperventilación, entre otros. Si se pierde este balance de líquidos en el cuerpo, pueden aparecer varias patologías en el paciente, como la hipovolemia, la hipervolemia y otros trastornos electrolíticos, los cuales, si no se tratan a tiempo, podrían ocasionar la muerte. A continuación, mi compañero les hablará sobre la hipovolemia. Hipovolemia. Para comenzar, voy a definir que volemia es el volumen total de sangre que posee una persona. La sangre está constituida básicamente por plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. A su vez, la mayor parte de la volemia está constituida por agua en un 60% del peso corporal. Cuando este volumen total de sangre o líquidos disminuyen en el cuerpo humano, pueden ocasionar trastornos en el volumen de líquidos, en este caso una hipovolemia. Hipo relacionado a escasez y volemia a volumen de sangre. Se puede decir que la hipovolemia es una disminución del volumen de sangre o cualquier otro líquido corporal debido a varios factores, como déficit en el balance hídrico, que para mantener un equilibrio, el ingreso de agua en el organismo debe ser igual que el de salida. Otro factor es el desequilibrio de líquidos electrolíticos, como es el sodio, pueden desencadenar una hipovolemia. Para que esto ocurra, debe haber una disminución combinada de agua y electrolitos en el volumen de sangre de nuestro organismo, que no debe confundirse con una deshidratación. Estas se desarrollan con una pérdida de líquidos en el compartimiento extracelular, que contienen electrolitos como cloro, sodio, líquido intersticial, plasma y linfa, ubicados fuera de las células del cuerpo. Entonces, cuando la pérdida de líquidos en ese compartimiento es mayor a la de ingreso de líquidos, se produce un desequilibrio y, como consecuencia, provoca una disminución en la cantidad normal de sangre. Esta disminución, por lo general, ocurre por una hemorragia interna o externa o pérdida de líquidos.
que se van a describir más adelante en manifestaciones clínicas. Continúa mi compañera desarrollando el tema. Patología. La IVH es la consecuencia de las pérdidas de líquidos corporales y se desarrollan con mayor rapidez cuando coincide con una menor ingesta de líquidos. La IVH también se puede presentar con un periodo prolongado de ingesta inadecuada. Las causas de la IVH incluyen las pérdidas anómalas de líquidos como son ocasionadas por vómitos, diarreas, aspiraciones y sudoración. La reducción de ingestas, como es las náuseas o las faltas de acceso a líquidos, y los desplazamientos del líquido al tercer espacio o del sistema vascular a otros espacios corporales. Por ejemplo, la formación de edemas en quemaduras, las ascitis en insuficiencia hepática o otras causas que incluyen la diabetes insípida, que son porque tienen menor capacidad para concentrar orina debido a un defecto en los túbulos renales, que interfieren en la reabsorción de agua, insuficiencia suprarrenal, diuresis osmótica, hemorragias y coma. Manifestaciones clínicas de la insuficiencia de volumen hídrico. Son manifestaciones que pueden presentarse en la hipovolemia. Este desequilibrio puede desarrollarse muy rápido y su gravedad va a depender de la pérdida hídrica. Los factores que pueden contribuir son pérdida de agua y electrolitos, como cuando existen vómitos, diarrea, fiebre, sudoración, quemaduras, pérdida hemática, como también la aspiración gastrointestinal. También el desplazamiento del líquido al espacio intersticial, o cuando el paciente sufre alguna patología y su ingesta está disminuida o tiene incapacidad para acceder a líquidos. También otros factores que pueden influir en la hipovolemia son la diabetes insípida, que produce emisión frecuentemente, como también sed excesiva, y la diabetes mellitus. Tanto la diabetes insípida como la mellitus contribuyen a la reducción de volumen de líquido extracelular. Bueno, los signos y síntomas que presenta la hipovolemia son pérdida aguda de peso, pérdida de turgencia de la piel. Esto lo podemos observar cuando se jala la piel y no retorna a su estado original. Oliguria, que es la disminución de la producción de orina, prolongación del llenado capilar, PVC, que es la presión venosa central baja, presión arterial baja, frecuencia cardíaca elevada. Otros pueden ser calambres musculares, náuseas, temperatura elevada, piel fría y palidez. Ante una hipovolemia, los resultados de laboratorio se pueden observar un incremento mayor de hemoglobina y hematocrito y el bajo sodio en orina. A continuación sigue mi compañera explicando valoración y hallazgos diagnósticos. Muchas gracias. Los datos de laboratorio útiles para valorar el estado de volumen hídrico incluyen el nitrógeno ureico en sangre y su relación con la creatinina sérica. La proporción habitual de nitrógeno hídrico en sangre, creatinina sérica, es de 10 en 1. Un paciente con reducción de volumen presenta un nitrógeno hídrico en sangre desproporcionado en relación a la creatinina sérica. Las causas de la hipovolemia pueden determinarse mediante antecedentes de salud y la exploración física. De todas maneras, el volumen de los hematocritos es mayor de lo habitual, ya que existe una reducción del volumen plasmático. También puede haber cambios en los electrolitos séricos. La concentración de potasio y sodio puede estar disminuida, hipocalemia, hiponatremia o aumentada, hipercalemia, hipernatremia. La hipocalemia se presenta en casos de pérdidas gastrointestinales y renales. La hipercalemia se da en casos de insuficiencia suprarrenales.
La hiponatremia se da por el aumento de sed y la liberación de la hormona antidiurética. La hipernatremia es el resultado del incremento de las pérdidas insensibles y la diabetes insípida. En la hipovolemia pueden presentarse disminución del volumen urinario. La densidad relativa aumenta por el efecto de los riñones al querer retener el agua y disminuye en la diabetes insípida. La aldosterona se da cuando el volumen hídrico es bajo y se realiza la reabsorción de sodio y cloro, lo cual deriva en decremento de la concentración urinaria de sodio y cloro. Por último, la osmolalidad urinaria puede ser mayor a 450 porque los riñones intentan compensar mediante la retención de agua. Muchas gracias. En cuanto al tratamiento médico, lo que se hace o lo que se realiza es la planificación de una corrección de la pérdida hídrica del paciente y se considera lo que es el estado general y la capacidad que tiene él para poder ingerir los líquidos. Entonces, si el paciente tiene una insuficiencia que no es aguda, se administran los líquidos por vía oral. Pero si el paciente tiene una insuficiencia que es aguda o que es intensa, se administran los líquidos por vía intravenosa. Los líquidos más comunes o más frecuentes que se van a administrar son las soluciones electrolíticas isotónicas, que si bien podría ser la solución de Ringer lactato o la solución de cloruro de sodio al 0.9%. Estas soluciones se utilizan para tratar a pacientes que tienen hipotensión o que tienen insuficiencia de volumen hídrico. Lo que haría esta solución es aumentar el volumen plasmático. Si un paciente con la insuficiencia del volumen hídrico presenta oliguria, que es una disminución de la orina, se debe determinar la causa por la cual se disminuye esta función renal. Una que podría ser por una disminución del flujo sanguíneo renal y otra por una necrosis tubular aguda. Ante esto, lo que se procede a hacer es una sobrecarga hídrica que consiste en la administración rápida de un líquido, que por ejemplo podría ser una solución salina a un volumen de 100 o 200 mililitros en 15 minutos. Lo que haría esta solución es aportar líquido a una mayor velocidad y una perfusión tisular adecuada. Luego de que el paciente alcanza la normotensión, se procede a administrar las soluciones electrolíticas hipotónicas, que sería la solución de cloruro de sodio al 0.45%, la cual se estaría administrando al paciente tanto agua como electrolitos, y esto permitiría la excreción renal de los desechos metabólicos. Al administrar estas soluciones siempre se tiene en cuenta la velocidad, ya que la velocidad va a depender mucho de la cantidad de pérdida de líquidos que tenga el paciente, ¿sí? En el momento también de administrar siempre se va a evaluar los ingresos y los egresos de líquidos, también los signos vitales del paciente. Mayormente se va a controlar la tensión arterial, ya que siempre tienden a tener hipotensión. También se controla el peso del paciente y por último también el nivel de conciencia. Por lo tanto, si en una insuficiencia del volumen hídrico se tiene una buena función renal, se obtendrá un incremento del volumen urinario, de la presión arterial y de la presión venosa central. También en todo momento que se administren los líquidos se van a continuar evaluando sucesivamente los ingresos y egresos de líquido del paciente, el peso que tendrá el paciente, el estado de conciencia y también se evalúan los signos vitales. A continuación va a continuar mi compañera hablando sobre el tema. ¿Qué tal? Soy Gabriela y voy a hablar sobre las actividades de enfermería en la insuficiencia de volumen hídrico. Para valorar la insuficiencia de volumen hídrico, la enfermera controla y cuantifica los ingresos y egresos al menos cada 8 horas. Cuando se desarrolla una insuficiencia de volumen hídrico, las pérdidas de líquidos corporales exceden a la ingesta de líquidos, por ejemplo, por micción extrema o diarrea. También controlamos los signos vitales de forma muy cercana, ¿no? Encontrando el pulso débil y rápido. También tenemos la presencia de presión ortostática. La disminución de la temperatura acompaña a lo que es la insuficiencia de volumen hídrico, a no ser
que haya una infección. El peso corporal se cuantifica a diario. Una pérdida de 0,5 kilogramos representa una pérdida hídrica de 500 mililitros. Un litro de líquido pesa alrededor de 1 kilogramo. También controlamos lo que es la turgencia de la piel y de la lengua. Para prevenirlo, debemos tener en cuenta y controlar lo que son los pacientes de riesgo, ¿no? Y tomar todas las medidas para reducir las pérdidas hídricas. La corrección de esto, en lo posible, se debe administrar por vía oral. Se toman en cuenta las preferencias que tiene el paciente, se toma en cuenta el tipo de líquido que se perdió y se eligen soluciones que tienen mayor probabilidad de reponer esos electrolitos perdidos. Si la insuficiencia de volumen hídrico no puede corregirse por vía oral, será necesario un tratamiento por una vía alterna, que es lo que es enteral o parenteral. Muchas gracias.